Ciclo básico y liceal, mientras las autoridades de educación afirman que las condiciones son aceptables. Por otro lado, tenemos que el inicio de curso de los profesores reclama varias cosas, entre ellas las condiciones edilicias. Por ejemplo, el liceo número 19 y el 67, que ambos están en Montevideo, el número 1 de Bella Unión, el número 4 de Rivera, no van a comenzar las clases en el día de hoy por esa situación edilicia. Los profesores sindicalizados del Liceo 18 de Mayo de Canelones optaron por un paro, también por temas de infraestructura. El Liceo de Playa Pascual en San José tampoco va a tener actividad por faltante de cargos. Vamos a trasladarnos a la escuela número 63 en Camino Carrasco, Insunfelde. Allí está Wilson Neto, el presidente del CODICEN. Neto, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un placer, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué balance hace sobre este inicio de clase? Entonces, ahora estábamos repasando, son varias escuelas también las que no comienzan en el día de hoy. Obviamente son la minoría, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? Sí, realmente es un número absolutamente puntual, de situaciones muy diversas. Digo, la gran mayoría son por demoras en la entrega de obra por parte de las empresas y se encuentra hoy en la limpieza de obra para poder comenzar. Bien, perdimos el móvil. Ya está de recorrida por los centros educativos. Comenzaba la recorrida Hay con obra todas ahí las en la parte de la zona de la autoridades. escuela, están arreglando toda esa parte. Sí, con todas las autoridades de recorrida. Y bueno, les decíamos, estos son los liceos y hay 3 escuelas además de Montevideo que hoy no van a comenzar las clases hasta que estos problemas se resuelvan. La reunión que van a tener el otro día de FENAPES no llegó a ningún acuerdo. En realidad, no. Además, ellos se enojaron porque no estaba Celsa Puente, pues ese día tenía que estar en otro lugar y dijo, bueno, podríamos haber adaptado las agendas para juntarnos. Sí, hay un problema ahí de diálogo que obviamente las instituciones, los gremios reclaman ser escuchados o enterarse previamente de las decisiones. Ya hay, en varios casos se está dando que se están tomando resoluciones sin consultar a parte de los involucrados, en este caso concreto. La que indigna es lo de la repetición de ciclo básico, por ¿no? ejemplo, Claro. también otro asunto más. Es un cambio revolucionario aparte, ¿no? Porque cambia un modelo histórico. Claro, y quienes están directamente involucrados en la acción educativa son los docentes en este caso. Entonces, ahí este tipo de cosas son las que después generan problemas de vínculos, de relacionamiento entre las autoridades y los El que trabajadores. está más complicado es el Liceo de Playa Pascual, ese sí está ocupado, inclusive después hay otros con algunas dificultades, por ejemplo el Liceo 18 de Mayo de Las Piedras, se suman inconvenientes en los liceos 19 y 67 de Montevideo, el 1 de Bella Unión, el Pintadito de Artigas, el 2 de Progreso, el 5 de Las Piedras y el 4 de Rivera, esos son los que están más críticos para FENAPES. Sí empiezan. Sí, la mayoría Están empieza. en obra, el de pero Playa Pascual es el que es tan grave porque sí, ahí está ocupado y no arrancan las clases. Sí, es verdad que durante muchísimos años los liceos y las escuelas se caían abajo y no pasaba nada. A los que nos tocó cubrir durante mucho tiempo las denuncias, que se caían los techos, de que daban electricidad los días de lluvia. Claro, cuando se comenzó todo era imposible abarcar en un corto tiempo todas las situaciones edilicias. Se van solucionando, pero algunas los profesores dicen, bueno, todavía nosotros en este liceo no podemos dar clase. Retomamos el móvil con Wilson Neto. Adelante, Neto. Nos estaba comentando sobre el balance de este inicio de clases. Sí, claro, digo, hay expresiones que claramente tenemos apreciaciones diferentes por lo que tú planteabas. Digo, hoy es un día muy importante para la sociedad toda porque recibe prácticamente a todos sus niños y sus jóvenes. Digo. En definitiva, tal vez este espacio generador de libertad que es la educación es el tema central que debería de ocuparnos. Hay problemas estrictamente puntuales y generalmente son por mejoras edilicias, no por condiciones edilicias, sino por mejoras edilicias, que estamos hablando del orden de secundaria del 2% de los 302 liceos. Pero por otro lado, cuando se habla de las condiciones en términos generales, sí hay apreciaciones claramente diferentes. Pensemos que secundaria el año anterior llegó a tener los mismos estudiantes que en el año 2005 y tiene 37 liceos nuevos en lugares nuevos y tiene decenas de liceos que se hicieron nuevos o grandes ampliaciones, ¿sí? Miles de cargos, ¿sí? Y cientos de grupos. Una diferencia enorme respecto a la situación que se tomó en secundaria en el año 2005. Eso claramente mejoró las condiciones de trabajo, sumado al incremento salarial real de los docentes. Digo, estamos en otras condiciones. Hoy claramente tenemos que hablar de los aprendizajes, tenemos que hablar de distintas situaciones que enmarcan elementos que no permiten una continuidad natural por el Neto, sistema ya que educativo del comentaba conjunto de nuestros niños y nuestros jóvenes. Sí, Neto, ya que comentaba lo de los grupos y las horas docentes, desde FENAPES se había dicho que en la jornada de hoy iba a haber estudiantes de secundaria que no supieran ni a qué centro ir o a qué grupo pertenecían. ¿Esa situación se está dando? Yo creo que hay una confusión importante. Seguramente, si hoy hay dentro de la población personas, familias que no tienen con precisión el centro educativo que tiene que asistir su hijo a primer año el día de hoy,
ahí existieron errores que tenemos que observarlos y ver cuáles fueron los factores que llevaron a ellos. Pero acá los cursos comienzan en forma progresiva. Si el papá está en segundo, tercero, cuarto, las clases empiezan la semana próxima. Si está en quinto y sexto, empieza en el correr de la semana próxima. O sea, en definitiva, tenemos que precisar de qué estamos hablando. A veces yo creo que hay una confusión muy importante y a veces dirigida hacia la población en situaciones que hay que ordenarla. Digo, hay que reconocer si hay alguna dificultad, se corrige. Pero en definitiva, hoy estamos comenzando primer año. El lunes comenzará segundo y tercero y cuarto, y esos son los procesos que se están dando a nivel de secundaria en la distribución de estudiantes, que estamos hablando que es un mínimo de estudiantes que hay que reubicar en función de los intereses de los padres o de la disponibilidad real que dispone el Consejo de Secundaria, ¿no? Wilson, también se habló mucho de la circular que mandó el CODICEN, ¿no?, sobre el tema de las repeticiones. Celsa Puente decía que Uruguay se debe un debate sobre el tema, ¿no?, porque es algo que está ahí y se sigue haciendo, no se sabe muy bien por qué. ¿Cuál es la evaluación hasta ahora de esa resolución que cambia algo tan histórico, por llamarlo de alguna forma? Y que los profesores reclaman haber participado de esa discusión, ¿no? No, acá creo que también es un tema acá es un tema de diferencia de carácter conceptual, creo. Ya no es un tema simplemente de apreciación. O sea, en el Uruguay coexisten dos modelos. Un modelo tradicional de una educación uniforme, selectiva, y un modelo en el cual, que cada vez avanza más en el país, de una educación singular, personalizada, tomando centro en el estudiante y no simplemente en la estructura educativa. Y eso lleva a consideraciones, a resoluciones y a adoptar acciones de estas características. Acá lo que se está hablando es muy fácil. Es un estudiante de ciclo básico, esto ya pasa en el segundo ciclo, sí, de ciclo básico, que en el transcurso de un año aprobó un conjunto de materias, que tenga la opción de cursar las materias que no aprobó. Acá se da algo paradojal. Un joven puede en un año tener más de 3 materias al culminar en febrero y repetir el año, y al año siguiente puede estar repitiendo, pero por las materias que había salvado el año anterior. O sea, claro, en realidad acá lo que se está tratando es de apoyar y de acompañar las trayectorias educativas. Va a tener más tiempo para dedicarte a esas asignaturas que tuvieron mayor dificultad, y el decir que el fallo queda en suspenso es un alumno que está reiterando asignaturas del mismo año, pero que no está repitiendo las asignaturas que ya en el año aprobó. Claro, y además se pone esto... Sí, no, los docentes lo que dicen es que le queda mucho tiempo libre, que en algunos contextos eso es peligroso, pues están fuera del centro educativo. Bueno, y hablan de maquillar los números de repetición. Hablan de maquillar los números de repetición y que además el repetir todas las materias, aunque ya las tengan salvadas del año anterior, ayuda, es una cuestión global de educación en ese tipo de edades. Bueno, es la opinión, no es la opinión de todos los docentes, porque acá hay algo acá ha sido un problema de apreciación, porque en realidad se dejan en manos de los docentes estas decisiones. O sea que es curioso, resoluciones que dejan en manos de la profesionalidad docente y del compromiso docente, resoluciones de la trayectoria de los estudiantes, aparecen otras voces criticadas de la no participación de los docentes, cuando prácticamente el poder de la decisión global está en manos del profesionalismo del colectivo docente. O sea, ahí es un problema de precisión, aparecen algunas contradicciones, creo, entre lo que se manifiesta y la realidad. Y acá está, la resolución es muy clara, habilita a los centros que entiendan que están en condiciones y sus colectivos docentes que muchas veces nos los están demandando. Tenemos muchos colectivos docentes que nos están demandando una atención de estas características hacia los estudiantes, dando más libertad de decisión al centro educativo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por tanto, creo que son temas de apreciaciones y son temas de ver quién toma la voz, ¿no? Si el modelo tradicional, selectivo, ¿sí?, de una educación uniforme, o toma la voz el conjunto de docentes que viene desarrollando claramente en todo el país una propuesta y una práctica educativa, sí, acorde a los tiempos y a generar, poner de manifiesto este derecho a la educación y con los jóvenes generar espacios de formación para que sus libertades claramente se incrementen, ¿no? Neto, FENAPES en conflicto y en asamblea permanente hace prever un año con mayor conflictividad que otros. Nosotros creo que tenemos que seguir analizando esto, ya lo describí, desde el punto de vista de las condiciones. Secundaria con un número similar a alumnos en el año 2005 tiene condiciones absolutamente superiores a aquel momento. Por tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Y en este aspecto yo creo que hay que seguir debatiendo a nivel conceptual y tomando realmente como centro a los jóvenes, el derecho a la educación de estos jóvenes y a defender algo muy importante, ¿verdad? Los centros educativos, ¿verdad?, de educación pública son públicos y son para todos. Si no, podrán ser gratuitos, pero dejan de ser públicos. Por tanto, también desde el Estado
tiene que haber una defensa clara que los centros de educación pública sigan siendo públicos, por tanto son para todos. Bien. Neto, le cambio de tema simplemente brevemente para terminar. En este mes de marzo, con suerte, que empieza hoy, va a comenzar la reconstrucción de uno de los liceos en Dolores, tras el tornado de 2016. El otro liceo, recién con suerte, va a estrenarse en el año 2020. ¿Qué dice el presidente del CODICEN de estas demoras? No, pero no es así. Nosotros ya hemos aclarado, nosotros dijimos en el año 2016, en un mes se instaló la infraestructura que usted ya conoce, que permitió albergar a más de 1.500 estudiantes y no interrumpir el acto educativo. Creo que eso fue también una obra importante de articulación de muchos actores para lograr algo que creemos que era absolutamente pertinente y justo para la localidad después de lo que había vivido. Después todo un proceso de distintas situaciones dadas en el 2016 y a fin de año estuvimos en noviembre por allá tratando de definir el proyecto del nuevo liceo, del liceo número 1, que sufrió un conjunto importante de modificaciones y dijimos el proyecto se va a desarrollar durante el 2017 y se va a desarrollar su construcción en el 2018. Ahora, claro, tenemos 3 meses de retraso, lo dijimos, por un error técnico en los equipos que observó el Tribunal de Cuentas y tuvimos que reiterar. Bueno, pero se empieza a construir ahora en marzo. Ahora, en realidad, y está claramente, el 8 de marzo es el límite de regreso del Tribunal de Cuentas para poder autorizar el comienzo de la obra del liceo número 1. Estamos hablando en el correr de este primer semestre del año, el inicio de la obra del liceo número 2. Y en este año 2018, van a quedar resueltos los problemas edilicios tanto de educación secundaria como también de educación primaria, que también en algunos casos existieron algunas dificultades para poder llevar adelante las obras. Bien, Neto, FENAPE se declaró en conflicto y asamblea permanente, si bien decidió no hacer un paro, y no quedaron conformes con la reunión de los consejeros con los consejeros de secundaria que tuvieron hace unos días. ¿Planifican algún otro tipo de encuentro para que justamente no se llegue a un paro o un año muy conflictivo? Bueno, en realidad todos creemos que tiene que primar la razón, ¿verdad? El equilibrio. Es claro que uno este año 2018 va a viajar por los centros educativos de secundaria y ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar liceos con menos primeros por un motivo muy claro. Las familias han elegido a dónde enviar a sus hijos y de los egresados de la escuela, del 14,5% que iba a UTU, ahora va al 25%. O sea, crecieron mucho los primeros en UTU y bajaron los primeros en secundaria. Por otro lado, hay una mejora en la promoción en secundaria y uno va a observar que hay más segundos y más terceros y más cuartos. O sea, se mejora el flujo, que es uno de los grandes objetivos que tenemos en la educación y que hace 30 años que no lográbamos superar esa dificultad. Y bueno, y va a haber una presencia mayor seguramente en los estudiantes de quinto y de sexto año. Eso es lo que uno va a apreciar hoy en los liceos en el año 2018. Los grupos son los mismos que el año anterior en la redistribución por una mejora del flujo y por un ingreso significativamente menor de alumnos a primer año. Y eso es parte de la realidad. La educación media la compone secundaria y la compone UTU, y en función de esa estructura y los equilibrios entre cada una de las partes es que se está administrando el sistema y se está permitiendo que si bien secundaria tiene 500 alumnos más que el año 2015, UTU tiene 46.000 alumnos más que el año 2015 en educación media, en educación media básica y superior. Por tanto, el país tiene 46.000 alumnos más transitando la educación formal que en el año 2005 en este equilibrio y aporte que está haciendo hacia la sociedad secundaria y UTU. Bien. Eso es lo que creemos que es relevante, eso creemos que es lo que tenemos que hablar. Y bueno, y ahora sí, por supuesto, enfocar insistir en el derecho a la educación y la preocupación de qué herramientas de carácter profesional deben aflorar para que los jóvenes tengan la oportunidad de una trayectoria adecuada, continua dentro de los centros educativos, ¿sí? Eliminando prácticamente la desvinculación. Pensemos que en primer año en secundaria, hasta hace pocos años atrás, iban 10.000 alumnos por año. Este seguimiento de trayectorias ha disminuido de forma drástica la desvinculación. Y bueno, los alumnos ahora están en los centros educativos. Eso genera ciertas dificultades, y sí, que son propias de un sistema educativo público que tiene que hacerse cargo de la realidad que vive la sociedad y la realidad que viven sus jóvenes. Bien, Wilson, Neto, muchísimas gracias por este móvil. Buen comienzo de clases para todos. Bueno, un saludo y bueno, también un abrazo a todas las familias que hoy inicia una nueva etapa de expectativas de esperanza para todos. Hasta luego, buena jornada. Qué alegría para los padres.